Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Gracias por su atención. Hablaremos hoy sobre la jerarquía organizacional de la Orden. En el aspecto organizacional, la Orden se compone de 3 cuerpos dependientes, uno de otros. Explicaré. Los miembros se aglutinan en capítulos. Los capítulos están sometidos a la autoridad de los grandes capítulos y los grandes capítulos a un cuerpo superior de máxima jerarquía. Estos cuerpos poseen diferentes normas jurídicas que les concede la Constitución, el ritual y las reglas y reglamentos de la Orden, otorgándoles diferentes niveles de derechos en las normas jurídicas que manejan, estableciendo jurisdicciones. La jurisdicción define campos de acción específicos, proporciona operatividad a los diferentes estamentos de la Orden. Está subordinada al orden jurídico, por lo tanto es concedida por la Constitución, que la distribuye y capacita tanto funcional como territorialmente, estableciendo los límites entre una jurisdicción y la otra. Es necesario todos los miembros conozcan estas jurisdicciones para vivir en armonía. Actuar fuera de estos límites básicos colocaría nuestros actos fuera de competencia, por consiguiente carentes total de valor. En la Orden escuchamos hablar con frecuencia de jurisdicción. Para que todos tengamos clara la idea, explicaré. La jurisdicción determina las áreas relacionadas con la organización jurídica de la Orden de la Estrella de Oriente, así como los mecanismos de ejecución del poder determinados por las reglas y procedimientos que señalan los requisitos que deben de satisfacer nuestras acciones para la eficacia del gobierno. La jurisdicción establece 3 datos importantes. Limita un área geográfica donde la función jurisdiccional es válida, contempla las funciones de los oficiales y de los miembros y señala el lapso en que la función jurisdiccional puede considerarse, es decir, su vigencia temporal. La estructura organizacional es un elemento valioso de apoyo indispensable para el buen funcionamiento del capítulo, para lograr una administración de recursos más eficiente y equilibrada. Procura en todo momento la satisfacción de los intereses de los miembros y de la organización. Son parte de la estructura organizacional los miembros, los oficiales, sus autoridades, las funciones que ejercen, las responsabilidades que poseen, los procedimientos, los recursos con que cuenta la organización, entre otros. Todos ellos integran la estructura de la organización y se vinculan fundamentalmente a ella. La estructura organizacional de la Orden está enunciada en nuestros libros, aunque por el carácter de nuestra Orden existen definiciones y procesos que frecuentemente no se describen, por pertenecer a lo conocido por los miembros como usos y costumbres. Algunos artefactos son descritos en los roles que forman parte de la estructura organizacional del capítulo. Por ejemplo, el presupuesto, que hace viable atender a nuestras necesidades administrativas y caritativas. El programa, el plan de trabajo, las comunicaciones y reportes para presentar y compartir los avances, proyectos y necesidades del capítulo. El poseer una estructura organizacional formal posibilita tener un sistema ordenado que define responsabilidades claramente y permite a los miembros conocer cuáles son sus reales funciones, qué se espera de ellos, dónde se enmarca su trabajo y a quién deben de reportarlo, con el propósito de realizar una labor conjunta, armoniosa y obtener los mejores resultados.
Indudablemente, al tener claras nuestras obligaciones y todo lo que ellas implican, hará más sencillo tomar las decisiones más adecuadas en nuestras labores y establecer criterios, alternativas y objetivos para el logro de las metas. Según nuestra estructura organizacional, la presidencia está facultada legalmente para dar órdenes en el ámbito del capítulo sobre el modo, tiempo y ordenación y administración de sus actividades. La titularidad del poder corresponde a la venerable matrona. Todas las resoluciones se toman desde la cumbre del poder. Con ello se evita duplicidad en el esfuerzo, se promueve la uniformidad en el trabajo y procedimientos. Podrán encontrar el material tratado en los vínculos señalados en la ventana de descripción. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, les sugiero suscribirse a mi canal. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden dejarla en la sección de comentarios. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.